Muy pronto, una familia descubrirá que detrás de la aparente normalidad pueden esconderse el egoísmo, la ambición y las heridas más profundas. Ya quedan pocas semanas para que Sangría Familiar, mi novela, salga a la luz. Es una historia pensada para atrapar desde las primeras páginas y conducir al lector a través de personajes intensos, relaciones complejas y tramas desarrolladas. No será una novela especialmente larga. Tendrá un formato de lectura cómodo, ágil y accesible, pensado para disfrutar de cada página sin esfuerzo. Pero sobre todo, Sangría Familiar quiere decir algo. Sus mensajes son claros y directos porque habla de comportamientos que todos podemos reconocer. Las luchas de poder, la falta de respeto, el egoísmo, la prepotencia y las tensiones que pueden surgir incluso entre las personas cercanas. Creo que será una lectura apasionante de esas historias que invitan a seguir leyendo hasta descubrir dónde pueden conducir las decisiones de sus protagonistas. Sangría Familiar, próximamente en septiembre. Gracias. ¿Y si los dioses no fueran quienes gobiernan realmente nuestra vida, sino nuestras pasiones, nuestros miedos y nuestras propias decisiones? Esta pregunta atraviesa el teatro de Eurípides, el más inquietante y moderno de los grandes trágicos griegos. Frente a la grandeza heroica de otros dramaturgos, Eurípides mostró seres humanos vulnerables, contradictorios y dominados muchas veces por fuerzas que apenas comprenden. Eurípides nació probablemente hacia el año 480 a.C. en Salamina y murió alrededor del 406 a.C. Escribió cerca de 90 tragedias, aunque solamente 18 o 19 han llegado completas. Entre sus obras destacan Medea, Hipólito, Las Troyanas, Hécuba y Las Bacantes. Su teatro introdujo una mirada crítica sobre la sociedad, la religión, la guerra y las convenciones morales de su tiempo. Para Eurípides, la existencia humana está marcada por una profunda fragilidad. Los hombres desean ser racionales, pero pueden quedar dominados por el deseo, los celos, la ira, el miedo o la pasión amorosa. Medea constituye el ejemplo extremo. Una mujer inteligente y poderosa permite que la humillación y la venganza destruyan los vínculos que más debería proteger. Eurípides no presenta simplemente a una culpable, intenta penetrar en el interior de una conciencia desgarrada. Esta mirada psicológica es una de sus grandes novedades. El ser humano no es un personaje perfectamente coherente. Puede amar y odiar, desear justicia y cometer atrocidades, buscar libertad y convertirse en esclavo de sus emociones. Por eso, comprender la existencia exige mirar también sus zonas oscuras. Eurípides fue, además, profundamente crítico con la guerra. En Las Troyanas muestra sus consecuencias desde la perspectiva de las mujeres derrotadas, las víctimas y los seres humanos que sufren. La guerra deja de aparecer como una gloriosa aventura heroica y se revela como una maquinaria de dolor, destrucción y pérdida. También cuestionó determinadas imágenes tradicionales de los dioses. En sus tragedias, los seres humanos pueden sufrir injustamente y los acontecimientos no siempre parecen responder a un orden moral comprensible. Esto introduce una dimensión casi escéptica. La realidad no garantiza que los buenos sean recompensados ni que los culpables reciban inmediatamente su castigo. Sin embargo, su pensamiento no conduce simplemente al pesimismo. Su teatro nos obliga a comprender antes de juzgar. Al mostrar las pasiones humanas desde dentro, Eurípides nos recuerda que nadie está completamente protegido contra el sufrimiento, la irracionalidad o la desgracia. ¿Y si el sufrimiento no fuera solamente una desgracia, sino el camino por el que el ser humano llega a comprender quién es? Esta pregunta atraviesa profundamente el teatro de Esquilo, uno de los grandes fundadores de la tragedia griega. Para él, la existencia humana está marcada por el dolor, la incertidumbre y la muerte, pero también por la posibilidad de alcanzar sabiduría a través de aquello que nos hiere. Esquilo nació hacia el año 525 a.C. en Eleusis, cerca de Atenas, y murió aproximadamente en el 456 a.C. Participó como soldado en las guerras contra los persas y vivió una época decisiva de transformación política y cultural de Grecia. Escribió numerosas tragedias, aunque solamente 7 han llegado completas hasta nosotros. Entre ellas destacan Los persas, Prometeo encadenado,
7 contra Tebas y la trilogía de la Orestíada. Una de sus ideas fundamentales es que el ser humano aprende mediante el sufrimiento. En la Orestíada, la violencia genera nueva violencia y la venganza parece prolongarse indefinidamente. Sin embargo, finalmente aparece la posibilidad de sustituir la venganza privada por la justicia institucional. La existencia humana puede avanzar desde el caos hacia un orden moral y político más racional. Esquilo contempla, por tanto, la vida desde una perspectiva profundamente trágica. Los seres humanos desean controlar su destino, pero desconocen muchas de las fuerzas que determinan sus vidas. La soberbia o hibris constituye uno de los grandes peligros. Cuando alguien supera los límites que corresponden a su condición humana y pretende comportarse como si fuera superior a los demás o incluso a los dioses, termina provocando su propia destrucción. La prudencia ocupa así un lugar esencial. El ser humano debe reconocer sus límites y comprender también que la felicidad nunca está completamente asegurada. Quien hoy disfruta del poder puede mañana sufrir una caída. La existencia está sometida a cambios que no podemos prever. Pero Esquilo no presenta simplemente un universo dominado por el sufrimiento. Su tragedia contiene también una confianza profunda en la posibilidad de aprender. El dolor puede transformar al individuo. La experiencia de la desgracia puede conducir a una comprensión más profunda de la justicia, de la responsabilidad y de nuestra propia fragilidad. En este sentido, la vida humana adquiere una dimensión moral. No basta con vivir, debemos aprender a vivir justamente. Nuestras acciones tienen consecuencias que pueden afectar a otras personas. ¿Y si la vida humana estuviera marcada por una verdad que nadie puede evitar? Podemos ser poderosos, inteligentes y virtuosos, pero nunca controlaremos completamente nuestro destino. Esa es una de las grandes intuiciones que atraviesan el teatro de Sófocles, uno de los mayores dramaturgos de la Grecia clásica. Sus tragedias, escritas hace casi 25 siglos, siguen interrogándonos porque hablan de aquello que todavía nos aterra: la muerte, el sufrimiento, la culpa, la libertad y los límites del conocimiento humano. Sófocles nació hacia el año 496 a.C. en Colono, cerca de Atenas, y murió alrededor del 406 a.C. Fue coetáneo de Pericles y desarrolló una intensa actividad política y cultural. Escribió numerosas tragedias, aunque solamente 7 han llegado completas hasta nosotros. Entre ellas destacan Edipo Rey, Antígona, Electra y Edipo en Colono. Para comprender su pensamiento sobre la vida hay que comenzar por una idea fundamental. El ser humano es grande, pero también es limitado. Puede construir ciudades, desarrollar leyes, utilizar su inteligencia y tomar decisiones, pero existe una dimensión de la realidad que se escapa constantemente a su control. El destino, la muerte y las consecuencias de nuestros actos pueden superar nuestras previsiones. En Edipo Rey, esta cuestión alcanza una intensidad extraordinaria. Edipo intenta escapar de una profecía que considera insoportable y, precisamente, mientras intenta evitarla, termina acercándose a ella. Sófocles muestra así la fragilidad del conocimiento humano. Creemos saber quiénes somos y qué nos espera, pero podemos estar profundamente equivocados. En Antígona aparece otro conflicto esencial: la oposición entre las leyes humanas y unas exigencias morales que parecen situarse por encima del poder político. Antígona decide obedecer aquello que considera justo, aunque sepa que su decisión puede conducirla a la muerte. La vida para Sófocles no puede reducirse a sobrevivir. También exige dignidad. Pero su visión no es simplemente pesimista. Precisamente porque la existencia es frágil, nuestras decisiones adquieren mayor importancia. El sufrimiento puede destruir al ser humano, pero también puede conducirlo al conocimiento de sí mismo. La tragedia enseña que la sabiduría nace muchas veces después del dolor. Sófocles parece decirnos que debemos ser prudentes ante nuestra propia felicidad. Nada humano está completamente asegurado. Quien hoy posee poder puede mañana convertirse en víctima de la desgracia. Por eso la verdadera grandeza consiste menos en dominar el destino que en mantener la dignidad cuando el destino nos golpea.
¿Y si el problema no fuera que la vida es demasiado corta, sino que nosotros la desperdiciamos? Esta es la pregunta que atraviesa una de las obras más profundas de Séneca, De Brevitate Vitae, conocida en español como Sobre la brevedad de la vida. Escrita hace casi 2000 años, sigue hablándonos con una sorprendente actualidad. Lucio Anneo Séneca, filósofo estoico, escritor y político romano, nacido hacia el año 4 a.C., sostiene que la naturaleza no nos ha concedido una vida excesivamente breve. El verdadero problema es que perdemos una enorme parte de ella ocupándonos de asuntos secundarios, persiguiendo riquezas, honores, placeres, ambiciones y preocupaciones que terminan alejándonos de nosotros mismos. Para Séneca existen personas que viven como si fueran inmortales, siempre están esperando el momento adecuado para vivir, cuando tengan más dinero, cuando terminen determinado trabajo, cuando alcancen una posición mejor o cuando desaparezcan sus problemas. Pero ese momento futuro nunca llega. Mientras tanto, el tiempo desaparece silenciosamente. Aquí aparece una de sus ideas fundamentales. No tenemos poco tiempo, desperdiciamos mucho. El tiempo es el único bien que una vez perdido no puede recuperarse. Podemos recuperar dinero, propiedades o incluso prestigio, pero jamás podemos recuperar una hora que ya ha pasado. Séneca critica especialmente a los hombres ocupados. No se refiere simplemente a quienes trabajan mucho, sino a quienes viven permanentemente distraídos por obligaciones y deseos ajenos. Están tan ocupados haciendo cosas que nunca llegan verdaderamente a vivir. Su existencia queda fragmentada entre el pasado, que ya no pueden modificar, y el futuro, que todavía no poseen. Frente a esta dispersión, Séneca propone recuperar el dominio sobre nuestra propia vida. Para ello, debemos aprender a administrar el tiempo como el bien más precioso que tenemos. La filosofía desempeña aquí un papel esencial. Permite detenernos, reflexionar y distinguir aquello que verdaderamente merece nuestra atención de aquello que simplemente nos mantiene ocupados. Pero su pensamiento no significa vivir pasivamente, significa vivir conscientemente. Una vida larga no es necesariamente una vida plena. Puede haber personas que hayan vivido muchos años sin haber sido realmente dueñas de ninguno de ellos. Y puede existir una vida relativamente breve que haya alcanzado una extraordinaria profundidad. Por eso, la pregunta de Séneca sigue siendo radical. ¿Estás viviendo tu vida o simplemente estás dejando que el tiempo pase? Quizá la gran lección de sobre la brevedad de la vida sea precisamente esta.